Dicen que en Halloween, las puertas entre los mundos se abren, que el aire se vuelve más denso, que los susurros que oyes al caminar no siempre vienen del viento, y que si miras con atención puedes ver sombras que no deberían estar ahí. Esta es la noche en que los vivos y los muertos comparten el mismo espacio, cuando las almas perdidas vagan buscando lo que alguna vez tuvieron, y las historias que creías leyendas cobran vida bajo la luz temblorosa de una vela. El miedo tiene muchos rostros. Algunos lo encuentran en lo que se arrastra en la oscuridad, otros en lo que habita dentro de sí mismos. Pero esta noche el miedo será uno solo, el que respira junto a ti. Así que baja las luces, cierra la puerta y guarda silencio, porque cuando la medianoche suene, ya no habrá forma de saber si lo que escuchas proviene de tu mundo o del otro lado. 5 historias te esperan, 5 advertencias disfrazadas de relatos. Pero recuerda algo, una vez que las escuches, no podrás olvidarlas. Esto es Noche Cero, donde las sombras tienen voz, y esta noche esa voz te está llamando. Nunca creí que un objeto pudiera cambiar tu vida, al menos no de la manera que lo hizo aquel espejo. Lo encontré un día cualquiera, olvidado en un mercado de antigüedades. Un marco de madera oscura, con figuras que parecían moverse cuando no los mirabas directamente, y un vidrio que devolvía algo más que mi reflejo. Me llamó la atención de inmediato, como si me estuviera esperando. Pagué sin pensar demasiado, convencido de que era solo un capricho. Pero nunca un capricho fue tan pesado. Al principio todo parecía normal. Lo coloqué en mi habitación, sobre una pared blanca que ahora me parecía vacía, y cada vez que pasaba frente a él, lo miraba sin darle importancia. El espejo devolvía mi imagen, o al menos eso creía. Una noche, mientras me preparaba para dormir, sentí que el aire se había vuelto más denso, como si algo invisible respirara junto a mí. Me acerqué y lo vi por primera vez. No era mi reflejo exactamente. Mis rasgos estaban allí, pero algo en mis ojos era distinto, oscuro, húmedo, consciente. Parpadeé y desapareció. Intenté convencerme de que era un juego de luces o cansancio, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Entonces lo escuché, un susurro que parecía salir del vidrio. Ven. Intenté ignorarlo. Me acosté y cerré los ojos, pero la voz volvió más clara. Ven, a jugar. Abrí los ojos y lo vi otra vez. Mi reflejo sonreía, y yo no. Moví la mano, y él imitó cada gesto como si esperara que le respondiera. No podía apartar la mirada. Cada intento de mirar a otro lado era inútil. Las noches siguientes empeoraron. Empecé a notar cambios. Sombras que se deslizaban por la habitación. Objetos que se movían solos. Todo cerca del espejo. El frío era constante, húmedo y profundo, atravesando mi cuerpo. Una vez rozando el vidrio sentí algo vivo. Su textura era fría y húmeda y sin embargo extrañamente cálida. Una voz cercana susurró. No me dejes sola. Intenté deshacerme del espejo. Lo arrastré al sótano. Lo cubrí con una sábana. Creí que funcionaría. Por un tiempo, todo estuvo tranquilo. Pero cada noche, despertaba con la sensación de que alguien me observaba. La sábana se movía levemente como respirando. Una vez al quitarla no había nadie, pero el aire estaba pesado, y su presencia parecía libre, acechando. Dormía cada vez menos. Tenía pesadillas donde el espejo aparecía en lugares imposibles. La cocina, el baño, la calle frente a mi ventana. Allí la niña me llamaba por mi nombre, con ojos demasiado negros y una sonrisa perfecta para alguien que no era humano. No conté esto a nadie. Nadie lo creería. Mis amigos notaban mi silencio, mis ojeras, pero lo atribuían a trabajo o estrés. Sonreía débilmente y decía que todo estaba bien. Nadie debía ver lo que yo veía. Una noche me senté frente al espejo y pregunté, ¿qué quieres? La habitación estaba en silencio. Solo mi respiración y un leve crujido de la madera. Apareció la niña, emergiendo lentamente del vidrio. Su pelo caía como sombras. Sus ojos brillaban con hambre y su boca se curvaba en una sonrisa que prometía dolor. Quise gritar, correr, destruir el espejo, pero mi cuerpo no respondió. Cada fibra de mi ser estaba pegada a la realidad que me mostraba. La niña levantó una mano y sentí un frío que atravesó mi pecho hasta los huesos. Susurró claramente,
Ven, ven conmigo. Ahora escribo esto con miedo, con el corazón latiendo demasiado rápido. La veo en todas partes, reflejada en ventanas, pantallas apagadas detrás de mí cuando creo estar solo. No sé cuánto tiempo resistiré. No sé si alguien leerá esto. Solo sé que ella está ahí, siempre detrás, esperando. Y si alguna vez encuentras un espejo viejo, tallado con figuras que parecen moverse, no lo mires demasiado de cerca. No le contestes, porque una vez que lo haces, esto es Noche Cero, donde las sombras tienen voz y los secretos nunca duermen. El caserón de los susurros. Nunca pensé que un simple reto de Halloween pudiera convertirse en algo que me perseguiría para siempre. Todo comenzó con la idea de grabar un video para reírnos con mis amigos. Habíamos oído hablar de aquel caserón abandonado, una mansión vieja que nadie visitaba desde hacía décadas. Decían que estaba maldita, que los que entraban escuchaban voces, pero nosotros éramos jóvenes, valientes, o quizás solo imprudentes. Llegamos al atardecer. El cielo estaba gris como si anticipara lo que estaba por venir. Las puertas del caserón crujían cuando las empujamos, y el aire adentro olía a humedad y polvo, mezclado con un aroma indefinible, como de madera podrida y flores marchitas. La primera sensación fue de asombro. Los muebles cubiertos por sábanas, los cuadros polvorientos y un silencio pesado que nos envolvía. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a explorar. Cada paso levantaba nubes de polvo que flotaban en haces de luz amarillenta. Al principio fue divertido. Nos reíamos de los crujidos, de las sombras que parecían moverse. Pero poco a poco algo cambió. Una de mis amigas, Ana, se detuvo frente a un espejo antiguo en el vestíbulo y se quedó mirando fijamente. «Escucho algo». «Voces», dijo, y su risa nerviosa se cortó abruptamente. Intentamos convencerla de que eran imaginaciones, pero yo empecé a escucharlas también. Susurros lejanos, como murmullos de gente hablando en un idioma que no entendíamos, provenientes de las paredes mismas. Decidimos continuar y subimos las escaleras. Cada escalón crujía bajo nuestro peso, y el aire se volvía más frío a medida que ascendíamos. Llegamos a un corredor largo lleno de puertas cerradas. Fue entonces cuando la primera puerta se abrió sola. Nos quedamos paralizados, y un frío intenso nos recorrió la espalda. Nadie había tocado el picaporte. Una voz baja, apenas audible, dijo, «Vengan», y parecía venir desde la habitación vacía. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Entramos y todo estaba en silencio, hasta que escuchamos pasos detrás de nosotros, suaves pero insistentes. Miramos a nuestro alrededor y no había nadie. Cada uno de nosotros sentía que algo nos observaba desde los rincones oscuros. Decidimos grabar todo, pero la cámara comenzó a fallar. Las imágenes se distorsionaban y los sonidos que captaba no coincidían con lo que escuchábamos en realidad. Las voces parecían multiplicarse, susurrando nuestros nombres, burlándose de nuestra incredulidad. El clímax llegó en el ático. Subimos una escalera estrecha que parecía un túnel al infierno. Allí encontramos un antiguo baúl. Al abrirlo, una ráfaga de aire gélido nos golpeó, y una sombra negra indefinible se movió rápidamente detrás de nosotros. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible intentara empujarme hacia abajo. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mis amigos se aferraban unos a otros con los ojos desorbitados. Y entonces lo vi. Una figura humana pero sin rostro, flotando en el aire rodeada de un murmullo ensordecedor de voces que no podía descifrar. La sombra se acercó lentamente, y cada paso hacía que el piso crujiera de manera exagerada. Mi cámara captó solo estática, y yo sentí que perdía contacto con la realidad. Todo lo que sabía era que no debía mirar atrás, pero mis ojos se negaban a obedecer. Salimos corriendo, bajando las escaleras a trompicones. El caserón parecía infinito. Los pasillos se alargaban más de lo que recordábamos. Cuando finalmente cruzamos la puerta principal, sentimos que una risa infantil, débil pero clara, nos siguió hasta la calle. Nadie hablaba. Nadie podía procesar lo que había ocurrido. Yo juré nunca volver, pero incluso ahora mientras escribo esto escucho susurros por la noche y siento que me llaman desde algún lugar, desde aquel caserón. No puedo explicar lo que vimos exactamente. Nadie nos creería. Solo sé que no estábamos solos.
Y que algunas casas, algunos lugares guardan voces que nunca deberían ser escuchadas. Esto es Noche Cero, donde las sombras tienen voz y los secretos nunca duermen. El llamado del pozo. Nunca olvidaré la primera vez que escuché su voz. Vivía en un pequeño pueblo, tranquilo, donde todos creíamos conocer cada rincón, cada secreto. Pero había un pozo antiguo, escondido al borde del bosque, que nadie se atrevía a visitar. Los adultos decían que estaba maldito, que escucharías cosas que no deberías, que algunos que se acercaban demasiado desaparecían sin dejar rastro. Yo, como adolescente escéptico, me burlaba de esas historias, hasta que una noche escuché mi nombre. Estaba caminando por el sendero cercano al bosque, solo, cuando un viento frío recorrió mi espalda y escuché un susurro débil. «Ayúdame». Me detuve. El bosque estaba silencioso y no había nadie a la vista. Pensé que era mi imaginación, pero entonces lo escuché otra vez más claro. «Ayúdame, ven». Me acerqué al pozo. Nunca había tenido curiosidad real por él. La tradición era suficiente para mantenerme alejado, pero algo me impulsaba a mirar dentro. Al asomarme, no vi agua, ni fondo, solo una oscuridad que parecía respirar, que parecía moverse con vida propia. Un frío húmedo emergió del agujero, como si la tierra misma exhalara un aliento congelante, y entonces, una figura apenas visible emergió de las sombras dentro del pozo. Sus ojos brillaban con un fulgor que no pertenecía a este mundo, y su voz, aunque distante, me hablaba directamente al alma. «Ven». Retrocedí, pero no podía apartar la mirada. Cada fibra de mi ser sentía un miedo primitivo, mezclado con una curiosidad imposible de ignorar. Mi corazón latía desbocado, y el viento parecía susurrar su nombre repetidamente, como un canto hipnótico que me llamaba hacia el borde. Intenté convencerme de que debía irme, de que era solo un reflejo, un truco de la luz, pero cada vez que daba un paso atrás, sentía que el pozo se estiraba hacia mí, que la oscuridad me invitaba a caer. Los árboles a mi alrededor parecían inclinarse, como si quisieran empujarme hacia ese abismo. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a escuchar el llamado incluso cuando estaba lejos del pozo. Una voz suave e insistente, que aparecía en mi habitación, en mis sueños, en cualquier lugar silencioso. No era un recuerdo ni una ilusión. Era real, tangible, y cada vez que la escuchaba, algo dentro de mí se agitaba con urgencia. Un día no pude resistirlo más. Volví al pozo. La luna estaba alta, bañando la tierra con una luz pálida que hacía que todo el bosque pareciera irreal. Me incliné hacia adelante, y la figura apareció de nuevo, más clara, más cercana. Extendió una mano desde la oscuridad y mi mente gritaba que retrocediera, pero mis pies no respondían. La voz, ahora clara, me llamó por mi nombre, con un tono dulce y desesperado. «Ven, no tengas miedo». Y sentí que algo me tiraba hacia abajo, un peso invisible que intentaba arrastrarme a la oscuridad infinita. Grité, forcejeé, pero no había resistencia física, solo un tirón constante, como si la gravedad del pozo hubiera cobrado vida. Retrocedí finalmente, cayendo al suelo, jadeando con el corazón latiendo fuera de control. La figura desapareció, pero la voz siguió. «Te esperaré». Nunca volví a mirar el pozo de la misma manera. Ahora lo escucho en mis sueños, llamándome desde algún lugar que no debería existir. Sé que si alguna vez regreso, no habrá forma de volver. El pozo no es solo un agujero en la tierra, es una puerta, y algo allá dentro está esperando, paciente y constante, para arrastrarme de nuevo. Esto es Noche Cero, donde las sombras tienen voz y los secretos nunca duermen. El huésped sin rostro. El hostal El Descanso del Alba se encontraba en una carretera vieja y solitaria, rodeado de niebla y montañas. Pocos viajeros se detenían allí, y los que lo hacían rara vez regresaban. La dueña, una mujer mayor llamada Clara, lo mantenía limpio y ordenado a pesar del tiempo y la soledad. Decía que lo hacía por costumbre, pero en realidad por miedo. Cada habitación tenía su historia, pero había una en particular que nadie ocupaba, la número 7. Clara la mantenía cerrada con llave,
y cuando alguien preguntaba por ella respondía siempre con una sonrisa nerviosa y un simple «está en mantenimiento». Nadie insistía, pero una noche de lluvia, un viajero llegó buscando refugio. Era un hombre alto, de rostro amable y mirada cansada. La tormenta arreciaba, y todas las demás habitaciones estaban ocupadas. Clara dudó, pero finalmente entregó la llave de la número 7. «Solo una noche», le dijo, evitando mirarlo a los ojos. El hombre asintió, agradecido. Subió las escaleras con su maleta empapada y desapareció en el pasillo oscuro. La puerta se cerró, y el silencio volvió al hostal. Pero poco después, Clara escuchó pasos sobre el piso de madera. Pasos lentos, pesados, como si arrastraran algo. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero los pasos se detuvieron justo sobre su habitación. Y entonces un golpe seco, otro y otro más, como si alguien golpeara la pared con las manos abiertas. Al día siguiente, Clara subió con cautela para revisar. Tocó la puerta de la habitación número 7, pero no obtuvo respuesta. Giró la perilla. Estaba abierta. Dentro, la cama estaba perfectamente tendida. No había maleta, ni ropa, ni rastro del huésped, solo una marca oscura en el suelo, como si algo húmedo se hubiera filtrado desde abajo. El registro mostraba su firma, pero sin nombre, solo un trazo largo, irregular, que no parecía hecho por una mano humana. Durante los días siguientes, los demás huéspedes comenzaron a quejarse. Decían que por las noches se escuchaban pasos en el pasillo, incluso cuando todos estaban dormidos, que alguien tocaba sus puertas y se quedaba quieto al otro lado, respirando fuerte. Algunos aseguraron haber visto una silueta parada frente a la ventana de la habitación 7, mirando hacia la carretera, inmóvil. Una pareja juró haberlo visto bajar las escaleras sin rostro, solo una masa lisa donde deberían estar los ojos y la boca. Su andar era lento, sin ruido, pero el aire cambiaba cuando pasaba, volviéndose helado, denso, pesado. Clara intentó cerrar la habitación de nuevo, clavar la puerta, tapiarla si era necesario, pero cada noche, sin importar lo que hiciera, la puerta amanecía abierta, la cama revuelta, la marca en el suelo, cada vez más grande. Una madrugada, el huésped sin rostro regresó. Clara lo vio desde el pasillo. Estaba de pie frente a la recepción empapado, con la ropa goteando como si acabara de salir de una tormenta que ya no existía. No tenía rostro, pero ella juraría que la estaba mirando. Intentó gritar, pero su voz no salió. El huésped se inclinó ligeramente como si agradeciera el hospedaje y desapareció. Desde entonces nadie volvió a quedarse en el hostal. Clara envejeció sola, vigilando el pasillo cada noche esperando que no regresara. Pero cuando el viento sopla fuerte y la lluvia golpea los cristales, aún se escuchan pasos en el piso de arriba, lentos, pesados, inevitables. Y si alguna vez pasas por esa carretera olvidada, puede que veas una luz encendida en la ventana del hostal abandonado. No te detengas, no entres, porque puede que el huésped sin rostro siga esperando que alguien más le abra la puerta. Esto es Noche Cero, donde las sombras tienen voz y los secretos nunca duermen. La casa al final del camino. Nadie recordaba con exactitud cuándo apareció aquella casa. Algunos decían que siempre había estado allí, al final del camino de tierra, justo donde el bosque comenzaba a tragarse la carretera. Otros aseguraban que un día simplemente surgió, sin que nadie la hubiera construido. Era una casa antigua, de madera ennegrecida por la humedad, con ventanas rotas y un porche que se desmoronaba lentamente. Pero lo extraño no era su aspecto, sino el hecho de que a veces tenía luz, una tenue luz amarilla que parpadeaba desde adentro. Aunque todos juraban que nadie vivía allí, los lugareños evitaban pasar de noche. Decían que si uno se acercaba demasiado podía escuchar voces, risas apagadas, incluso pasos en el interior. Pero lo que más temían era el reflejo que aparecía en los cristales, el rostro de alguien que no estaba allí. Una noche un periodista llamado Julián decidió investigar. Buscaba historias paranormales para su nuevo documental, y aquella parecía perfecta. Llegó con su cámara, su linterna y una grabadora de voz. Lo acompañaba su asistente, Elena, que aunque temía lo que pudieran encontrar, aceptó ayudarlo. La luna estaba oculta detrás de las nubes cuando se detuvieron frente a la casa. El silencio era tan profundo que hasta el viento parecía contener la respiración.
Julián encendió la linterna y caminó hacia la puerta. Estaba entreabierta. «¿Hola?», preguntó con una voz que intentaba sonar firme. «¿Hay alguien aquí?». Nadie respondió. Solo un eco lejano, como si la casa misma repitiera su voz en un susurro. Entraron. El aire estaba denso, húmedo, impregnado de un olor rancio a tierra y madera vieja. Cada paso hacía gemir el suelo bajo sus pies. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, en blanco y negro, de personas que parecían mirarlos desde el otro lado del tiempo. Pero algo no encajaba. Cada rostro tenía los ojos rayados o quemados. Elena encendió la cámara. En la pantalla las sombras parecían moverse con vida propia. Julián apuntó su linterna hacia el pasillo y vio una puerta al fondo, ligeramente abierta. De ella provenía la luz amarilla que habían visto desde afuera. Avanzaron despacio. Al cruzar la puerta, encontraron una habitación vacía, excepto por una silla en el centro y una vieja televisión encendida, emitiendo solo estática. En la pantalla parpadeaban imágenes difusas, sombras humanas que se movían lentamente, como atrapadas dentro del aparato. «Graba esto», dijo Julián. Pero cuando miró hacia Elena, ella estaba inmóvil mirando fijamente la televisión. La estática cambió y una figura comenzó a tomar forma. Era él, Julián, sentado con la misma linterna grabando el mismo momento. «Eso no puede ser», susurró. En la pantalla su reflejo sonreía, no la versión real sino la del televisor. Una sonrisa amplia, tensa, imposible. Luego la figura alzó la mirada y dijo algo que los micrófonos captaron con claridad. «No debiste venir». La televisión se apagó. El silencio se hizo absoluto. Cuando Julián giró para buscar a Elena, ella ya no estaba. La linterna parpadeó y por un instante creyó verla al fondo del pasillo, pero su rostro estaba pálido, sin ojos, y una sombra se alzaba detrás de ella. Corrió hacia la puerta principal, pero esta estaba cerrada. Golpeó, gritó, pero la madera no cedía. Detrás de él la televisión volvió a encenderse sola. En la pantalla se veía a sí mismo, de pie frente a la puerta golpeándola desesperado, y detrás de él la sombra se acercaba lentamente. El último sonido que se escuchó fue el de su propia respiración entrecortada y un golpe seco. Al día siguiente la casa estaba vacía. No había señales de Julián ni de Elena, solo la cámara, grabando en bucle frente al televisor, donde ahora se... Dicen que en Halloween las fronteras se disuelven, que las puertas entre los mundos se entreabren, y que por una sola noche, los muertos pueden escucharnos. Pero también, aunque nadie lo diga en voz alta, nosotros podemos escucharlos a ellos. 5 historias, 5 voces, 5 fragmentos de oscuridad que quizá no sean solo relatos, tal vez sean advertencias, tal vez ecos de lo que alguna vez fue real, porque lo que tememos no siempre viene del más allá. A veces vive aquí entre nosotros, oculto en los rincones que nadie mira, en los espejos que evitamos, en las puertas que juramos haber cerrado. Cada historia deja una huella. Cada palabra pronunciada esta noche abre un pequeño resquicio. Y ahora, mientras apagas la pantalla y la habitación vuelve al silencio, pregúntate si ese leve susurro detrás de ti es solo el viento. Si alguna de estas historias logró erizarte la piel, déjame un comentario y cuéntame, ¿cuál fue la que no te dejará dormir esta noche? Suscríbete, porque aún quedan secretos que deben ser contados. Y lo que viste hoy es solo el principio. Casi un susurro ritual. Esto es Noche Cero, donde las sombras tienen voz y los secretos nunca duermen.